A todos aquellos que nos visitan de diferentes partes de México. Saludos a la libertad de expresión. ¡Ambulante! Gira de documentales 2026. 21ª edición. Confabular. Ambulante está de vuelta. Del 5 de marzo al 21 de mayo, Ciudad de México. Ambulante Gira de Documentales anunció su nueva edición que recorrerá varias ciudades de México con una selección de documentales nacionales e internacionales. El festival busca acercar al cine documental a distintos públicos mediante proyecciones, charlas con realizadores y actividades formativas. La programación incluye historias sobre derechos humanos, medio ambiente, cultura y memoria histórica. Conversamos con Itzel Martínez del Cañizo, directora general de Ambulante. Sí, Confabular es el tema central de esta edición de la gira de documentales Ambulante. Yo soy Itzel Martínez del Cañizo, directora de la organización. Y para nosotras el confabular significa una manera de tejer, ¿no? De por sí Ambulante ha construido su potencia social y política a través de las alianzas, de una articulación en donde, como lo decía hace un rato acá, en donde el documental es una geografía artística y social y política que se crea, que se sostiene y que se habita en colectividad. Entonces, decir confabular es una manera de visibilizar eso, que ya sucede, pero declararlo, y al declararlo nos comprometemos con ello, ¿no? ¿Qué significa? Significa desde el espacio último, que es la sala de cine, que es el lugar en el cual nos encontramos. Y el encontrarnos a través de una película es como abrir un portal a un mundo paralelo. Yo lo entiendo así, yo lo vivo así como espectadora, ¿no? Voy a ver una película y esa película me hace viajar, me eleva a un espacio distinto, que no es el espacio sala, sino es un espacio emocional, un espacio de la imaginación, un espacio de la movilización de afectos, pero también de ideas. Entonces, el cine es un espacio otro, que habitamos todas y todos cuando nos reunimos. Y bueno, para nosotras ahí es un lugar donde suceden cosas. No nada más las cosas que se transforman y que se revela la transformación, como ha sido, por ejemplo, en el caso de la película que presentaba ahora Lucía Gajá, de Vives en la Orilla, que después de tanto tiempo de poner una película, una historia de injusticia, de un modelo pues de justicia penal, la entrecomillo, y entonces la película abre una posibilidad de diálogo, abre una carpeta, incide directamente en la realidad. Sí, esa incidencia me parece fundamental como una acción política, pero también te digo, la sala de cine, el acto de estar juntas viendo una película es en sí misma la apertura de una transformación, porque las narrativas construyen realidades, los afectos construyen un motor de movilización. Y bueno, creemos que el cine reúne todo eso y el confabular es una manera de develarlo. Y también eso, o sea, también para nosotras es, lo dije al principio, una manera de hablar de la democracia, de una democracia que no es representacional nada más, que no se ejerce cada 4 o 6 años cuando vamos a las urnas, es una democracia que es nuestra y que se habita, decía como la imagen de Magallanes, como el micelio debajo de la tierra, pero se articula entre nosotros al momento que nos reunimos y al momento en que imaginamos que un nuevo mundo es posible. Entonces, esa es nuestra apuesta este año. Bueno, es interesante, digamos, especie como de elipsis o de arco histórico del documental como posibilidad, ¿no? Como posibilidad artística, narrativa, cinematográfica. Y efectivamente, o sea, en esos trayectos históricos vemos desde un poner la cámara sin intervenir, ¿no? O sea, una posibilidad en la cual, o una manera de entender el que el cine debe de no incidir en aquello que documenta. O sea, digamos, todas las líneas de aproximación y narrativas que ha experimentado el cine a lo largo, el cine documental a lo largo de más de un siglo. Pero sí, políticamente, como dices, hemos experimentado giros conceptuales, ¿no? Giros
pues, narrativos artísticos, pero también políticos, en los cuales decimos, a ver, ¿quién tiene el derecho a hablar del otro sin el otro? ¿No? Y sí creo que estos cuestionamientos, que si bien no son nuevos y empiezan a lo mejor desde el siglo pasado, por ejemplo en México, desde los 60, 70 en Latinoamérica, el tercer cine, acá apuestas por un cine que gira, en donde, como dices tú, deja de ser la herencia antropológica la que rige, sino qué pasa con los relatos que pueden construir en colaboración con los que son filmados, o que ellos mismos tomen la propia cámara. Digamos, ha habido muchos experimentos a lo largo de la historia y muchas maneras de aproximarse a esa conceptualización mucho más amplia y sensible de lo que el cine documental puede hacer. Y también la ética, o sea, como que la ética del cine ha delineado qué es lo que no puedes hacer o sí puedes hacer. O sea, digamos que el territorio es muy amplio y lleno de posibilidades, el cine documental, pero los límites son la ética. Hablar del otro sin el otro, hablar del otro en contra del otro, creo que esos ya son unos límites. Y sí creo que también la audiencia es cada vez más exigente y cada vez más crítica. Y explícitamente le demanda al cine una respuesta mucho más acorde a las demandas actuales, que significa un poco eso, ¿no? O sea, pensar el cine, no nada más la producción de obras, sino la exhibición de cine desde un espacio del colectivo, de la colectivización, de la participación social. Como un cine que habla de, por ejemplo, decía Juan Carlos Rulfo aquí presente, de la película de Viniza. O sea, voy a hablar de una comunidad, pero con qué, cómo la hago propia, que sea su historia. No es la historia mía sobre ti, porque yo sé y tú no sabes, no. Tú sabes y tú eres poseedor de tu propia historia y experto en tu experiencia de vida, y yo soy experto en el lenguaje, entonces intercambiemos saberes. Y entonces en ese sentido, pues el cine, más bien, volviendo al término, es una confabulación, es un espacio de intercambio y de tejido en igualdades, ¿no? Y esa es la manera de democratizar el cine. No nada más, o sea, una democratización que se dice empezó con los medios al alcance de todos, sí, pero también qué haces con esos dispositivos. Y esta es una respuesta también mucho más vigente de lo que ha pasado con ellos. Fíjate, tú le pones ahorita como un nombre propio a un espectador potencial que puede beneficiarse de las cualidades de las historias que se muestran en los relatos documentales, ¿no? Sensibilizarse, imaginar la diversidad, imaginar y acercar las historias de los otros que parece que desde cierta silla presidencial son muy lejanos. Y definitivamente creo que cualquier tomador de decisiones, cualquier representante de un país, tiene que conocer a aquellos que representan, ¿no? Los tiene que escuchar, los tiene que ver de cerca, y definitivamente esas son metodologías, objetivos y procedimientos acordes al cine documental. Entonces sí creo que un documentalista o como decía Patricio Guzmán, este catálogo de historias y de la historia personal y colectiva de un país está sostenida en las películas. Definitivamente, que hacer un acervo de ellas, que hacerlas accesibles, que hacerlas cercanas, que tenerlas como referente en un imaginario de un nivel de responsabilidad tan grande como este sujeto que enuncias como audiencia, que es quien está ahorita en la silla presidencial del país vecino. Claro, me parece que es una alianza necesaria, que vea cine documental. Si no tiene el tiempo para ir a viajar por el mundo, escuchar a la gente, como decía los colegas hace un rato, las historias, escuchar las historias de los otros en primera persona, de frente, es un espacio político y me parece necesario como referencia significativamente, evidentemente, sí. Sin embargo, no es solo ese tipo de espectador el que el documental interpela, ¿no? Y es para todos. Entonces, ¿en qué nivel puede generar un eco, una significancia personal? Pues es múltiple. O sea, desde los espacios universitarios, las escuelas,
tiene un poder de incidencia. En las plazas públicas, en los lugares que no están hechos para el cine, donde el cine encuentra a la gente, ahí es una capacidad de incidencia, pero también en estos espacios maravillosos, oscuros, completamente sellados y dispuestos, con bocinas por todos lados para que nos dé una experiencia inmersiva, también es un lugar para encuentro con el documental. Entonces, bueno, creo que por eso yo decía al principio que el documental es una geografía y que es un espacio colectivo y no necesariamente con una forma concreta, sino que se adapta, pero lo que tiene en común es esa capacidad de tejido y de construcción social, que sea la comunidad la que sostenga el cine. No económicamente, evidentemente, aunque también sí, porque cada boleto comprado es una manera de apoyar aquel arte en el que creemos, pero que lo sostenga con su tiempo, que lo sostenga con su presencia, con su entusiasmo, con su recomendación, con sus ideas. Entonces sí, es un lugar que nos convoca a todos. A todos aquellos que nos visitan de diferentes partes de México. Saludos, saludos a Libertad de Expresión. ¡Ambulante! Gira de documentales 2026. 21ª edición. Confabular. Ambulante está de vuelta. Del 5 de marzo al 21 de mayo. Ciudad de México. Querétaro. Michoacán. Morelos. Baja California. Proyecciones que dejan huella, invitados que nos inspiran, talleres que resuenan, conversatorios que traspasan fronteras, encuentros vibrantes que movilizan, eventos imperdibles y más. ¡Vamos al cine! ¡Vámonos al cine! Visita www.ambulante.org. Hay que descubrir, hay que compartir, hay que transformar.